Mira, yo creo que tiene, para empezar, claros objetivos comunes como target, y está solidificada en una gran amistad, en una confianza mutua que va mucho más allá de lo que cualquiera se podría imaginar. En el sentido de que si yo a Lucio mañana le digo, bueno, Lucio se operó hace pocos días, afortunadamente está muy bien, pero era una operación sumamente compleja. Bueno, Lucio me dejó un poder absoluto para que yo haga lo que quiera con sus bienes, por si él tenía un periodo de recuperación lento, por si él tenía. Pero hay que dejarle a alguien un poder absoluto de administración y de disposición. Ahora, ¿cómo? Entonces, esto te quiero decir que, a ver, Lucio tiene enorme cantidad de amigos. Lucio es amiguero por naturaleza, tiene muchos amigos, lo cual habla bien de él. La persona que tiene muchos amigos es porque merece esos amigos, ¿no? Pero me eligió a mí para que si le pasaba algo, yo le manejase esa cosa. Es decir, para mí fue una demostración muy grande de confianza. Entonces, ¿en qué está solidificado esto? En objetivos bastante claros, donde no están exentos los disparates para soñar. A ver, no están exentas las posibilidades de soñar lo que se te ocurra y tirarlo arriba de la mesa. Y decir, che, a mí se me ocurrió hacer esto. Y decirlo sin temor a que el otro piense que estás loco. ¿Entendés? Pero también con la confianza mutua en todo lo que envuelve la relación. Desde lo puramente intelectual, la pura abstracción de las ideas y de los sueños, a la materialidad del dinero. Porque todo lo que hemos hecho con Lucio, bueno, en su momento tiene que tener un fundamento empresarial, y la empresa es inversiones, renta, ventas, marketing. Y antes de generar esta sociedad, como decía Bouzada al principio, Lucio Núñez, junto a otros estudiantes avanzados de la carrera de química, tenían una idea, lo llamaron a Bouzada para hacer un contrato, y a partir de ahí empezaron a trabajar hasta que tuvieron que volver y llamarlo a Bouzada para que se sume a esta empresa. Como decía Menotti, tenés que tener equipo. Y, o sea, no podés jugar al fútbol sin un arquero. o sea, acá es el problema de ser un buen ladrillo en la pared. O sea, no todos los ladrillos son iguales, ni tienen las mismas responsabilidades, pero para que la pared resista, es obra de que a todos los que integran esa pared cumplen su función. La ciencia es esencialmente algo muy, muy generoso, porque se comparten los conocimientos. Ten en cuenta de que es increíble. A ver, yo tengo 64 años, pertenezco a una generación que cuando era joven no tenía internet. Hoy el hecho de que vos tengas una biblioteca virtual es algo irreal. Yo pertenezco a una época en donde hay ciertos artículos que necesitábamos leer y estábamos asociados a una biblioteca de la ETH de Zúrich, y nos mandaban por carta esos artículos que eran fotocopias. Inclusive cuando pedías un libro también te lo mandaban y lo devolvías. Cosas que es profundamente importante en torno de lo que es las cuestiones de lo que es tecnología. Tecnología es ciencia aplicada. Vos te referís a científicos, nosotros somos más tecnólogos que científicos. Van surgiendo permanentemente cosas y uno tiene que aprender
digamos que el camino es, en el camino uno se vuelve proporcionalmente cada vez mucho más ignorante que sabio, porque a medida que vos avanzás es como si vas pasando en una casa muy larga, vas en una dirección y vas conociendo distintos ambientes. Entonces, esos ambientes tienen muchas puertas y solamente abrís la puerta que va en tu dirección, vos te movés hacia allá. Y cuando has pasado una cierta, qué sé yo, que llegaste, por ejemplo, al fondo de esa pequeña casa o gran casa, solamente sos consciente, por sobre todas las cosas, de la cantidad de puertas que no abriste. Y de la generosidad que tiene que tener la ciencia, como decía Lucio Núñez, vamos a ver cómo cuenta esta historia Antonio Bouzada de los comienzos de lo que fue primero Filaxis y hoy Eriocham. Yo, en el tiempo en que arrancó Filaxis, yo era abogado, soy abogado, pero trabajaba de abogado, exclusivamente trabajaba de abogado. Y en su momento, Lucio, con un grupo de estudiantes, él era estudiante, yo era un muy joven abogado, yo tenía 33 años, o 32, creo que 32. Me pidieron que le haga el contrato de sociedad. Y yo le hice el contrato de sociedad de Filaxis. En aquel entonces yo ya me había empezado a dedicar a asesorar empresas en Paraná. Es decir, en aquel entonces mis clientes eran Senger Hermano, que después derivó siendo Johnson Acero, era CSECH, era Ruta 18 de los señores Marconi. Bueno, yo tenía una cantidad de empresas que estaba asesorando, era abogado. En aquel entonces el abogado era la persona de confianza de la familia, así que en realidad yo atendía desde cobranzas a cuestiones puramente empresariales hasta familiares, porque era o tenías un cura amigo o tenías un abogado amigo en la familia, ¿viste? Entonces yo era el abogado amigo de toda esta familia. Pero bueno, yo ya me había ido especializando de a poco sin darme cuenta. Me estaba especializando en una actividad, en la empresarial. Los muchachos hacen su experiencia, pasa el tiempo, pasa mucho tiempo, yo no los vi más, ellos se fueron con su contrato bajo el brazo de Filaxis. Y bueno, un día Lucio me viene a ver para decirme que, te la hago corta porque pasaron muchas cosas en el medio, pero Lucio me viene a ver para decirme que en realidad él quería que yo entre a la sociedad porque empresarialmente ellos no estaban haciendo pie. Había algunos que habían constituido esa primera sociedad que se habían ido. Lucio había quedado con solamente una persona más. Y la verdad es que ¿por qué le dije que sí? Es un misterio. Porque si Lucio visita probablemente 1000 abogados, los 1000 le dicen que no. Porque era una locura. Y vamos a poner un laboratorio. Yo le preguntaba a Lucio, decime, ¿vos sabés si la cafeaspirina es redonda o cuadrada? No, me dice, no sé. No tengo idea. Y entonces, ¿qué vamos a poner un laboratorio? Vos no tenés idea. Si vos no tenés idea, yo tengo... Lucio era un estudiante avanzado de química ya en aquel entonces. Ahora, ¿por qué yo le dije que sí? ¿Qué sé yo? A ver, yo en aquel entonces trabajaba muy bien de abogado, muy bien. Ya tenía abogados que trabajaban en mi estudio. Yo siempre lo grafico así. Yo iba por una carretera de cuádruple mano, muy cómodo, con mi coche, y de repente hay una flechita que dice hacia la nada. Y había un camino empedrado que en realidad era una senda.
Y me desvié y lo agarré por ahí. Una locura. Pues, ¿por qué no seguiste por la carretera? Porque aparte dice hacia la nada. La semana pasada hablábamos con Marcelo Manuzzi y decía de las bifurcaciones, estar atento a las bifurcaciones de los caminos que se pueden dar. Y es esto precisamente lo que decía Antonio Bouzada recién. Él estaba trabajando en una autopista de 4 carriles y de pronto le aparece una bifurcación, un camino pedregoso hacia la nada. Sin embargo, vio que hacia esa nada podía haber una oportunidad importante. Y vaya que sí la hubo. Tan es así que yo en aquel entonces, en el estudio, me había mudado, porque mi familia vivía en mi estudio en calle Córdoba. En calle Córdoba, casi Rivadavia. Y ahí vivíamos, yo tenía el estudio en el frente del inmueble y yo vivía con mi familia en el fondo. En aquel entonces yo hice una casa nueva en calle Scalabrini y Ambrosetti, me mudé con mi familia y en la parte de atrás, donde era la casa familiar, lo transformamos en laboratorios. Es decir, que yo era abogado en el frente y era gerente del laboratorio de la pared esa para atrás. Y Lucio estaba sintetizando una droga que en aquel entonces era muy importante, que era el cisplatino, que fue la droga que permitió una altísima remisión de cáncer de testículo. Bueno, para empezar, una pequeña observación. Yo creo, con toda honestidad, que los dos somos, uno igual que el otro, emprendedores. Tal vez, o no tal vez, seguramente nos repotenciamos. Es decir, hay una palabra muy utilizada actualmente, sinergia. Sinergia es el producto que es superior de la suma de los dos factores, ¿no? Bueno, nosotros éramos dos factores, la suma de nuestros dos factores produjo algo que fue un poco superior a la simple suma de los dos factores. Yo creo que nosotros nos sinergizamos justamente cuando empezamos a pensar en emprender. Los dos somos emprendedores. Ahora, ¿qué fue? Mirá, hay bibliotecas enteras que están escritas respecto del tema del emprendedurismo. Si emprendedor se nace o emprendedor se hace. Si se puede fabricar un emprendedor de alguien que naturalmente, probablemente no tenga una skills, la palabra en inglés, ¿no? Una habilidad natural para esto, ¿no? Y yo no tengo la respuesta. La verdad es que yo no sé si emprendedor se nace o emprendedor se hace. Sí te digo que en el caso de Lucio y mío, yo creo que es un factor innato. Es un factor que vino con nuestro gen. Más aún, lo demuestra el hecho de que nosotros, habiendo sido exitosos cuando éramos muy jóvenes con Filaxis, cuando vendimos Filaxis, en realidad cualquier otra persona que no tuviese ese empuje de emprender, de enfrentar nuevos desafíos, de soñar nuevos horizontes, se hubiese dedicado a vivir la vida de una forma muy cómoda y no hubiese hecho más nada. Nosotros reinvertimos, parte importante de lo que cobramos en aquella empresa, lo reinvertimos aquí. Y desde aquel entonces, durante 20 años, nosotros jamás repartimos utilidades, nunca, ni un solo centavo. Todas las utilidades que dio la compañía se reinvirtieron en la compañía. Es decir, es una doble apuesta. Porque si vos sacás la cuenta cuántas utilidades puede haber dado esta empresa durante 20 años, nunca lo saqué. Nunca saqué porque sería un número estúpido.
no serviría para nada, ¿no? Pero nosotros no solamente invertimos todos los dividendos que dio esta compañía en, principalmente lo invertimos en desarrollo de nuevos productos, nueva tecnología, sino que invertimos lo que cobramos, era plata fresca que teníamos en el bolsillo. No era plata que vos ibas haciendo, era algo que ya habías cobrado y que tenías en el banco. Y lo reinvertimos, no podía ir bien o no podía ir mal. Y si nos iba mal, íbamos a perder ese dinero, ¿no? Así que hicimos una doble apuesta. Esto un poco da una idea de el afán que nos mueve con Lucio en emprender. Es extraordinario cuando hay química entre dos personas y logran ser mucho más que la suma de uno y otro y se van repotenciando una y otra vez a medida que van avanzando en las discusiones, en las conversaciones y en el tiempo. Y le preguntamos a Lucio Núñez por qué no hay más científicos que intenten ser empresarios. Es por el modelo de país que tenemos. El modelo de país no prioriza las cuestiones industriales. Nosotros tenemos un país que hace mucho tiempo que está gobernado, nuestro país es hiperpobre, que está gobernado por el área comercial. O sea, todos los países tienen una estructura industrial donde se agregan valor a cosas, una estructura comercial que digamos que las cosas que no pueden de alguna forma comercializar la misma industria, o sea, de todo lo que falta, se importa y se vende, que eso lo hace la parte comercial, y tenés otra estructura propia de lo que es todos los servicios, la educación, la justicia, la salud, la seguridad, o sea, las cuestiones de lo que viene a ser la política. Lo que es importante es que todos los países que progresan están gobernados esencialmente porque es profundamente más fuerte el área industrial que agrega valor. Acá, Argentina esencialmente, lamentablemente, no tiene tradición en eso. Imagínate que nosotros vivimos en un país que es un hazmerreír. O sea, tenemos 2 premios Nobel en química y no hacemos ni glifosato. O sea, todos los agroquímicos que usamos, inclusive en toda la parte veterinaria, es todo importado. O sea, nosotros tenemos petróleo, estamos a 10.000 kilómetros de la petroquímica más cercana y no hacemos toda la parte petroquímica. Si nosotros pudiésemos desarrollar la parte petroquímica, o sea, esto lo dije ante la gente, de mucha gente de petróleo, digamos, allá en el Instituto Balseiro, hace 2 años me tocó estar de jurado de un concurso que ellos organizan para emprendedores nuevos. Y yo justamente lo que les incentivaba a decir es que no vean cosas tan tecnológicas, porque si nosotros pudiésemos industrializar las cuestiones propias de lo que es el petróleo, podríamos facturar, no sé, cerca de 200.000 millones de dólares anuales, vendiendo a la parte sur de acá, porque con que vos pongas el mismo precio, pero con condiciones financieras más laxas, que el hecho de que, por ejemplo, Chicago, que es una petroquímica muy fuerte, desde acá, para llegar acá son 10.000 kilómetros. Eso afecta mucho a los precios de las cosas que valen poco. O sea, no mires lo que nosotros hacemos acá, porque nosotros acá esencialmente hacemos cosas que están casi prácticamente, nos movemos dentro de los intersticios, de cosas muy extrañas, esencialmente para poder escapar a la locura de todos nuestros políticos. O sea, en este país el 75% de cualquier billete
pertenece al Estado. Por eso es que no hay inversiones, no hay absolutamente nada. O sea, pertenece al Estado y vos de obras de esos impuestos no ves nada, absolutamente nada. Lo que es profundamente importante es tener conciencia de que vos hablás de tecnología. Si te importa tanto la tecnología, lo que es la ciencia aplicada, o sea, hemos perdido la capacidad de hacer acero. O sea, porque ten en cuenta de que para tener desarrollada una industria, tenés que tener toda la industria de base, después la industria de los commodities, y después podés tener la industria de las especialidades o de las ultra especialidades como hacemos nosotros. Pero es algo holístico, es global. A ver, si vos partís de un clon humano, que todos tienen lo mismo, tanto en educación como en cuestiones económicas, esa población, que digamos es la ideal para tener un régimen socialista, ahí todos tienen lo mismo. Pero dejás que opere la naturaleza humana y esa población donde es monomodal, o sea que todos tienen lo mismo, se transforma en algo que es una gaussiana, una distribución gaussiana caótica, donde está la parte que tienen menos y la parte que tienen más, en función de analizar cualquier virtud, porque la condición humana nuestra, la naturaleza humana, fabrica a los más capaces a expensas de fabricar los menos capaces. Ocurre que el ser humano, si es lo suficientemente inteligente, tiene que buscar en qué condiciones él está para poder ser parte de estos más capaces. Porque tiene que ser inteligente por sobre todo en saber elegir para qué él está preparado. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.